Ok. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hola a todos. Felices de encontrarnos de nuevo otro miércoles de encuentros de la tercera fase con Sdeijehue, que amorosamente siempre se presta a nuestras preguntas de todo tipo y que en este programa que se transmite por Radio Divergentes Online y todas sus repetidoras, lo van a poder ver nuevamente el día viernes de 18 a 20 horas, ¿sí? Y bueno, esperando que vayan ingresando de a poquito, saludando a todos los presentes, saludando a los que saludan a través del chat. Vamos a ver en qué ventanita se encuentra este IGEWE. Pues ¿Por dónde andas? aquí Ah, estoy en una ventana de tantas, una ventana normal, y damos la bienvenida también a los que nos ven y nos escuchan en Radio Divergentes, porque en Radio Divergentes y a Radio Divergentes se va precisamente a ver gentes. A ver, gente. es así. Y hacen preguntas lo que lo ven después, ¿no? Preguntas que vienen al cuaderno y que, bueno, las vamos haciendo y siempre les decimos, en la medida de lo posible, vamos a responder todas ellas. Fíjate Y tú, bueno, habría que crear alguna sección, o sea, de preguntas y de post-preguntas, ¿no? ajá, claro, Es decir, crear preguntas después de que hay una pregunta respondida, parece que procede crear una sección de preguntas. sí, está bueno. ¿Y cómo sería? La persona será, Que son las inquietudes que surgen después de las preguntas, porque después del pre va el post, ¿no? sí, Entonces, claro, preguntas y post pos preguntas. preguntas, No, pos no, respuestas, pos no, no, respuestas. no, no, post preguntas. Estoy Post preguntas, re sim. Hace 2 o 3 días que preguntas, y soy una si la expresión cosa del va bien, sim. entonces ya queda post gustas. O sea que son cosas que Bueno, voy a proponerlo en el programa del viernes. Posguntas, exacto. posguntas. Bueno, y a todas las posguntas Ujú. va a responder este IGW. Contentos de verlo mejorando. Estoy viendo a Bueno, María y viene Eugenia. recargado, ¿eh? María Eugenia, tienes que moverte un poco, mover la parte de atrás porque te salen dos cuernos en la cabeza. Sí, Ujú. Sí, es entonces, verdad. sí, sí, tienes que mover un poco el fondo, buscar otro, porque cualquiera va a pensar, ¿no? que estás teniendo problemas sentimentales o algo, ¿no? Y como no es el caso, ¿no? Bueno. Decíamos, como dijo ayer Carmen en el programa de anoche, de Igehue volvió recargado y tiene unos posteos impresionantes El de que hoy no lo recomendamos a pude, todos. el de hoy no lo pude terminar, fíjate, porque hoy me pasé casi todo el día fuera entre las terapias estas que estoy recibiendo, ¿no? Para la rehabilitación y luego un programa de televisión en el que tuve que ir, que bueno, y me preguntaron cada cosa, saldrá en cualquier momento de estos, ¿no? Y bueno, si no me expulsan del país, pues será de milagro. Bueno, vamos a estar atentos a escuchar ese programa. Vamos a empezar, desde Igehue, con la pregunta de Gaby Vega. A ver, Gaby, Dice así. Dice, la autocuración está estrechamente relacionada con los diferentes niveles de la construcción de la realidad manifestada, es decir, como un canal limpio en donde fluya la energía sin obstáculos. ¿Se entendió? sí, Diferentes niveles de la construcción de la realidad manifestada. la autocración está presente en cada una de las esferas, en cada una de las burbujas concéntricas que forma el ser humano. Cada una hay eh, una capacidad latente que es la de autocurarte, ¿no? Pero claro, queda completamente anulada cuando tú buscas refugio en otros, las palabras de otros,
¿no? Cuando te escapas de tus propias posibilidades dentro de tu propio cuerpo, ¿no? Porque por lo demás, o sea, el mejor médico lo tenemos ahí siempre, que es la intuición. La intuición te va diciendo. Pero claro, la intuición requiere de una condición sine qua non y es que le hagas caso. Exacto. Si no le haces caso, no hay nada que hacer. Ujú, Y hay siempre una unidad regularizadora en cada burbuja, o sea, en cada franja de las que comparten tu realidad, hay una unidad sanadora, regularizadora, restablecedora, de los equilibrios. ujú. O sea, Y siempre, cada, siempre. ujú. ¿Cómo? Y cada burbuja tiene, digamos, su conciencia, ¿no? Sí. O es una única conciencia en Bueno, hay realidad. una única conciencia, pero Ujú, digamos que tú usas lo que necesitas, ¿no? En cada ujú. unidad manifestada, que son las burbujas. Así que sí, podríamos decir que cada burbuja tiene su propia conciencia. Ajá, ajá. Sí, sí. No deberíamos mirar tanto afuera o esperar Pues no, nada de nadie y resolver sobre todo uno porque mismo. cada vez que mires afuera dejas una huella en tu piel Ujú, y en tu psique, ¿no? ujú. O sea, siempre dejas una huella. Bueno, Una cosa es muchas mirar, mirar para mejorar, mirar eh, para restablecer equilibrios perdidos, etcétera, y otra es mirar con efecto de espejo que rebote en ti, o mirar para conseguir algún tipo de efecto en ti. Y eso no es así. Si tienes tiempo para eso, debes de tenerlo para mirarte en tu interior. gracias. Ok, muchas gracias, Ángel. Me encanta. Ok, 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 ok. Bueno, vamos a saludar a Socorro Torres, a Nelson Rutilio, a Elba Russo, a Marité Medina, a Avi, que todos dejan saludos para todos y en especial para este Igehue. Bueno, ¿cómo anda la sala? ¿Tienen preguntas armadas o no? ¿Tienen? La gata tiene preguntas. Resulta que en, en los últimos posteos, estos que vienen desde el 1 de abril, bueno, voy a darle la palabra al equipo que está en lo de Mónica. Querido Ángel, ¿cómo estás? Aquí con, Pues aquí voy progresando poco a poco, ¿no? bueno, Poco a nosotras poco. muy felices. Acá tenemos en Rafaela personas que ven la grabación después y en nombre de esas personas cuento y pregunto. Aparecieron el sábado a la noche un círculo de cosecha en un campo cercano, muy pegadito a Rafaela. Y como ya me hicieron la pregunta, quisiera si las puedes responder brevemente lo que son esos círculos, esas marcas. Fue una estructura con luces, una mujer joven con dos niños y bueno, todos los comentarios que hay por detrás. ¿Qué podrás respondernos de esos círculos? Pues si viese la estructura, lo primero que te diría es si es genuino o no lo es, ¿no? Porque hay grupos de bromistas por todo el mundo que hacen ese tipo de crop circles, ¿no? Y eso es lo primero que tendría que decirte. Según la vea, pues esta es genuina o no lo es, ¿no? O sea, por la descripción que haces, pues no sabría decirte, ¿no? Tengo que verlo, Ok, tengo que verlo. bien, bien. Y es muy anormal que haya que haya en Argentina crop circles. Ok. No es muy habitual. No, por eso, sabía de otros lados ¿Y, y y en dónde? ¿En campo de maíz, de trigo, de en qué? campo de trigo creo que era. Ah, ok. Pero bueno, puedo averiguar más información y Si en la me mandas próxima, la foto, con mucho gusto te voy a decir si es genuino o no. perfecto, voy a conseguir.
Bueno, eso por ahora. Gracias. Hola Ok. Adriana, Espera, Buenas, ahí está. hola Ángel, buenas noches a todos. ¿Cómo ¿qué tal estás? está? Bien, aquí voy poco a poco, ¿no? Me alegro Ahora, mucho. yo también a ti. Ahora estoy sometido aquí a una rehabilitación que, como la que le hacen a los deportistas, ¿no? Y nada, voy bien. Estoy en mi segundo día. Me tienen allí casi 3 horas, ¿no? Ajá, Sí, bueno, pero nada, si te todo bien. ayuda, en Pues buena sí, hora. todo sea por el bien de la patria. ¿Mm? Muy bien. Bueno, gracias. Ok, hay algo por ahí. Zeneida saluda. Buenas noches, Zeneida. Bueno, vamos al posteo del cuerpo de luz, que es uno de los últimos, ¿sí? Y hay una descripción muy interesante acerca del cuerpo de luz como una matriz multidimensional del ser, digamos que necesita del agua y de la luz etérea, para que se dé. Pero lo que llama la atención, por lo menos para mí, nunca lo había leído de esta manera, hay una descripción de niveles del cuerpo de luz. No sé Mm, si la palabra es niveles, ¿no? sí, Como, sí, una cascada de niveles de conciencia, decía. sí. Y se registran 8 Mm. niveles, No, ¿sí? 7 más la El yo base. soy. Ah, 7 más la base, esos son los 8. Sí, pero bueno, que en realidad son 7 porque la base no cuenta. Ok. Bueno, la Sí. base, la pregunta es, ¿estos se ven todos juntos? No, no, O, o claro, no, ¿cómo, no, cómo no. se ve? Además, ¿Cómo? no, no, cada sección además está formada por infinitas capas. Por eso esos Ajá, son grupos de capas. No es que sean 7, no se pueden contabilizar como tales, ¿no? ajá, Sino grupos en función de su estructura cromática, ¿no? Pero digamos, en cada uno de ellos hay infinitas capas, ¿no? ujú, Por lo que todo eso, pues, se gesta en esa parte vuestra, mía también, que es la esfera vital, la esencia, se sabe que nace ahí, pero no donde muere, se muere en el infinito. ¿Mm? Pero de todas maneras, o sea, la última capa es tan elusiva, tan exagerada, que bueno, que se pone como, se contabiliza, ¿no? Pero en realidad cada uno de esos niveles contiene infinitos subniveles. ujú. En Y cuando otras, se pa- activa, en sí, otras palabras, cada uno de vosotros, cada una de esas capas llena el universo. mm, Por eso sí, no se puede hablar de la separación, porque está todo conectado por ahí. Es una ilusión la separación. mm. Y todos tenemos todas. Todas. No hay ninguno cojo. Mm, ok. Y cuando se activa el cuerpo de luz, que se dice así, de esa manera, el Merkaba, por ejemplo. El Merkaba no es exactamente, es otra cosa, pero cuando se activa el cuerpo de luz, entonces se ilumina el universo. Las mm, estrellas apagadas se encienden. mm, qué belleza. Mm, ok, bueno, Pablo, Hola, buenas noches, Ángel, familia. Pablo, un abrazote fuerte. Gracias, Yo muchas tengo, gracias. yo tengo envidia de Pablo, porque a mí me gustaría tener ese cabello que tiene él y esa barba, así, me encantaría a mí. Sí, estoy muy Imagináis, contento. ¿os imagináis cómo luciría yo también? No, no tan bien como él, pero bueno, pero más o menos, ¿no? Y bueno, se hace lo que se puede.
Ya lo sé. Che, el suspiro. ¿Qué es el suspiro? ¿Qué es? ¿Qué? El suspiro es un mecanismo regulatorio del cuerpo. Gracias al suspiro no se tienen eventos cardiovasculares, cardiopatías isquémicas y esto, ¿no? El suspiro es muy Pero, importante, es un perdón, mecanismo regularizador excepcional. pero hay una, cuando se activa, digamos, el otro día me encontré en la cama y en un momento suspiré profundamente y hubo una conexión con algo emocional, o sea, se mezclaron Sí, lo fisiológico con otra sí. cosa más potente. El suspiro forma parte de una catarsis que todos estos cuerpos desarrollan constantemente. Entonces, cuando surge el suspiro es una gran cosa, ¿no? El suspiro genuino, ¿no? Porque luego hay muchos tipos de suspiro, ¿no? Decían, me contaba mi abuela que en una ocasión una amiga de ella que estaban juntas, ¿no? Y ella le decía a mi abuela, a la amiga, ¿por qué suspiras, mi nena? ¿Mm? Y contestaba la otra, no suspiro ni por ti ni por nadie, suspiro porque estoy farta. ¿No? O sea, no suspiro ni por ti ni por nadie, suspiro porque ya estoy harta de tanto haber comido, ¿no? Por eso, pero no es otra cosa, no vayas a pensar otra cosa, ¿no? Pero sí, el suspiro es muy importante. ¿No? En algún momento tendré que hablar del suspiro. Sí, yo no sé qué, cuando me pasó, digo, le voy a preguntar a Ángel y es un lindo tema porque, bueno, tiene esa conexión emocional así tan Sí. fuerte, ¿viste? Pero es buena, Entonces es uno buena necesita. señal, es buena señal ¿Eh? que suspires. O sea, el suspiro no se puede reprimir o no se debe reprimir. Mm, buenísimo. Che, bueno, muchas gracias. Un abrazote fuerte. Bárbaro. Muy bien. ¿Qué tal van los Bueno, duraznos? ah, ¿Qué, ¿Cómo? qué tal van los duraznos? Y mira, bueno, ahora no hay, pero Ah, tengo que curar la planta sí, ¿qué pasó? porque, porque tiene la mosquita, esa mosquita que le mete los gusanitos cuando es flor. El otro día me Eh, explicaba un vecino que cuando es flor se mete ahí. mm, Entonces ya nace el durazno con los huevitos adentro. ya, ya, Entonces, ya. cuando se madura el durazno, ya, o sea, lo tenés que sacar verdes, porque donde Mm. maduró, adentro está todo podrido. Pues nada, hay que rescatar esa planta, que esos duraznos ahí de Paulus Ah, impresionante. son, son como, Una chica son como nos melones de comentó, grandes. ¿eh? Que digo que son como melones de grandes. Sí, 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 sí. Las son tan grandes como las gallinas, un poco más. Ujú. Sí. Como es, no, pero una amiga nos decía de tirarle cal a la planta, espolvorearla un poco con cal en un momento del año y eso mata la peste esa. Eso lo hace mucha gente, pero no toda la planta, sino un metro del tallo. Ah, pintarle el tronco, decís vos, El como tronco, antes. sí. Ah, mira, Ujú. bueno. Sí, yo me acuerdo de chico ver los árboles pintados así. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, bien, bien, bien. Ahora hicimos una pequeña cosecha de almendras, Hombre, eso es que extraordinario. muy bien, y el nogal dio un poco de nuez, porque el año pasado cuando estaba todo florecido cayó una helada grande, entonces Y no fue buena cosecha, pero bueno, un año bueno, un año bien, así con va, esa va todo almendra, bien. con esa almendra buena se hace un turrón tremendo. Ah, sí, o garrapiñada de almendra. O garrapiñadas, sí. Ya me Uf, gustaría tener o turrón o garrapiñadas en este momento. Estoy muy ya, bien. en fin, en situación de insolvencia alimentaria. ¿No? Pero, mm, mm, Un poco de glucosa. sí, imagínate tú. ¿No? mm. En fin. Bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué dice la sala? ¿Cómo andan por ahí? ¿Tan callados? Bueno, buenos dije, güey, tan callados. Sí, bueno, pues entonces nada. Sí, nada.
Eh, Dice Mónica que tienen garrapiñada de maní casera que hizo Adriana. Ah, no, Nos no, dan envidia entre la comida. las de maní no, yo el maní no lo uso para nada de eso, no. Mira, a Yo no soy nosotros nos gusta demasiado el maní. partidario del maní. El maní es el cacahuete, ¿verdad? Sí, cacahuete, Sí, no, no, cacahuate. a mí el, el turrón, por ejemplo, de maní, yo no, No, eh, no, qué va. qué va. Bueno, es para Bueno, gustos, lógicamente, ¿no? Eso no es para mí, pero para otros les puede encantar, ¿no? ok. Bueno, ¿qué dicen? No dicen Esa- nada, Cristina, solo miran. no, es una cosa muy extraña, Están, ¿no? están elevando la vida. Tenerte acá, Están, ¿no? Pablo. Es una cuestión de elevación de la vibración. Ya han dejado de hablar, fíjate, se comunican mentalmente. Sí, bueno, yo entonces estoy un poco denso, y puedo hablar. Sí, y yo también, los dos andamos. Bueno, Mm. andemos ahí empantanados en el barro Eh, de la densidad. Exactamente, ahí andamos los dos hablando lo que podemos, ¿no? Mientras Mm. los demás, mucho más elevados, o sea, solo, Observan, solo miran, sí, miran y, observan desde las alturas. y comunican a No, los demás a través de las meninges cerebrales. Mm. Imagínate no, tú. yo decía, que ahí cuando describís los círculos o las distintas estaciones o vibraciones de luz, yo justo ahora estoy releyendo el libro Mensajero de la Luz y hace unos días pasé por ese capítulo y ahora cuando lo estaba explicando digo, qué fuerte el contraste, ¿no? Porque, o sea, de la vida, de nuestra vida humana, en este tránsito tan rudimentario, teniendo un diseño, una tecnología tan fabulosa y cómo se da ese equilibrio de siempre, ¿no? De teniendo semejante tecnología, estamos lidiando con estas situaciones tan brutales y de tanta, no sé, mezquindades y entonces, eh, no sé, uno tiene, yo por lo menos tengo como unos instantes así de ser consciente de, o cuando voy leyendo, ¿no? Entonces con mi imaginación voy armando todos esos espectros, todo ese plano, planimetría de la construcción, pero después a los minutos otra vez a nadar acá en el fango, ¿no? Y entonces, eh, no sé, es como, por momentos es desesperante, ¿no? No, no, Hay veces- el fango es bueno para plantar plantas. ¿Eh? ¿Cómo? Que digo que el fango es bueno para plantar plantas. Pero bueno, no sé. Y Es, plantas en un lugar pantanoso con fango, ya verás qué bien. bueno, Todo es bueno, todo es bueno. Todo depende de cómo lo mires y cómo lo consideres, ¿no? Hay que considerar que todo es bueno y que todo el mundo es bueno. Y a partir de ahí las cosas cambian. Mm, es sí, así. justamente es como la gimnasia, ¿no? Continuamente estar ampliando y ejercitando esa conciencia de todo lo que es. Y ahí yo por lo menos me aliviano, ¿no? Me quito ese peso más rústico. Y entonces, bueno, de alguna manera muy bien, de alguna manera me alivio, ¿no? En ese ejercicio, en esa gimnasia, eh, de ampliando la visión. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Ujú. Ir al gimnasio todos los días.
Mm, así estamos, yendo al gimnasio todos los días. Eugenia, Muy buenas, ¿cómo andan todos? Es decir, todos siguen acá, así que eso ya habla de que están bien. Exacto, eso ya es importante de por sí. Están todos en el aula, Todos, todos. están todos los alumnos dentro del aula. Sí, yo estoy leyendo el libro de telesensorialidad, también el de psicología, ¿no? Veo videos, es decir, estoy empapada desde Ijehue hasta la Coronilla. De hecho, mirá, sin ir más lejos, hasta la taza de Ijehue, Club A de ver, Fan. ten cuidado, no te empapices. No, evidentemente. Y esto a qué me remite, ¿no? Es decir, cuando hablas de esta única conciencia que estamos compartiendo y de que en realidad todo es y está en el mismo lugar donde estamos habitando, ¿no? Entonces, esta sutilidad que vamos adquiriendo a medida nos impregnamos de la información y trabajamos con el contenido, es justamente arribar, ahí mi hijo está pasando adelante de la cámara, es impregnarnos y aparte descubrirnos, ¿no? Que esta separación que es la ficción nos aúna en lo que somos. Es decir, una vez que uno llega a la esencia fuera de la personalidad, que es el juego, es lo que hay. Es decir, acá está todo. Es decir, no, es lo que se encuentra, sin ir a ningún lado. Es decir, se diluyen la separatividad para quedar en evidencia que somos lo mismo, Lo mismo. ¿no? Y ahí es cuando me surge un mundo de preguntas que me las voy a contestar más adelante, pero digo, una de las experiencias era como que esta experiencia, esta que compartimos, tuviera es decir, da la sensación, ¿no? No es que sea así, como si hubiera un techo, ¿no? Y que estamos todos como golpeando el techo de alguna forma, es una referencia, no es literal, ¿no? Y ahí a mí se me ocurre, digo, bueno, ¿cómo será, es decir, la próxima, el próximo espacio expansivo, si ya sabiendo y descubriéndonos que somos lo mismo, ¿no? Es como si fuese que llegó el límite del juego, no sé, es una apreciación mía, ¿no? Se siente como que hay un límite, un techo, pero no es literal, pero es una sensación de que llegamos, porque una vez que ya no hay más palabras y ya descubrimos que somos lo mismo y ya nos corrimos de la individualidad separatista y si ya nos corrimos del personaje y si estamos compartiendo el mismo espacio, ¿dónde está la gracia? Diría en una palabra. Bueno, la gracia está en tu imaginación y en la utilización de tu mente, de abrir fronteras o de cerrarlas. Eso depende de ti. Eso es una gracia importante. Ok. ¿No te parece? Entonces, es la imaginación la que abre nuevos mundos, digamos. Sería la llave La del... imaginación, el pensamiento, las visualizaciones. O sea, nosotros tenemos muchas posibilidades en muchos niveles. Y esas son llaves que abren, cierran, expanden horizontes o los contraen. Claro. Pero venimos esto de decir, bueno, estamos en una etapa de hoja en blanco, donde ya las referencias del modelo del padecimiento, el dolor, la frustración, es decir, tienen como una simil antigüedad, es decir, o como que el zapato está gastado, ¿Sabes? ¿no? Para un escalador que lo sabe todo y que ha tenido todas las experiencias, no se va a quedar sentado impávido ante un nuevo proyecto. Es decir, el escalador lo sabe todo, ha hecho de todo, ha estado en todas partes,
pero siempre hay montañas nuevas, retos nuevos que él quiere afrontar. O sea, porque al final nada se parece a nada. ¿Mm? Ah, ok. Eso es también una ilusión. Entonces, el buen escalador sigue buscando, sigue mirando y sigue identificando esos retos antes de retirarse, como diría el otro, en el postrer momento. Perfecto. Sí, justamente con tu ilustración de estos nuevos, estas nuevas manifestaciones cero, tenemos cero experiencia. Son todas definiciones, ¿no? Pero Sí, ahora queda por abrir esta nueva página para descubrirnos. exactamente. Gracias. Ujú. Ujú. Bueno, hay preguntas en el chat, pero estaba Zeneida primero, así que primero Zeneida y después vamos al chat. Ok, Tene- gracias. Buenas noches. Tenéis, Mi Ángel, qué gusto verte y escucharte. ya se me empieza a notar un poco que me sostengo de pie, ¿no? Sí, 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 qué bueno. Me alegra mucho. Bueno, qué bien. Pregunta, de las enseñanzas espíritas según Alan Kardec, ellos hablan de una obsesión espiritual donde hay influencia de espíritu, donde hay voces externas obsesivas, ataque espiritual real. La pregunta directa es, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿es una esquizofrenia? Sí, es una esquizofrenia. Lo has definido exactamente. Ok. Ellos no estaban en lo cierto, ni Allan Kardec ni Camille Flammarion, ¿eh? Simplemente pues entendían que todos esos signos externos pues debían pertenecer a manifestaciones espíritas de algún tipo, ¿no? Y no es así, eso es, hoy por hoy en la psiquiatría moderna está considerado pues eso como una esquizofrenia, ¿m? O incluso como un trastorno disociativo de la histeria. Hay que- Y pues igual de alguna manera has explicado que surge esa esquizofrenia por una cantidad de situaciones, entre ellas algún contexto personal, sociofamiliar, que Bueno, alteró la conciencia, ¿cierto? el gran problema y el gran drama de la psiquiatría actual es que no se puede demostrar que el esquizofrénico que dice que ve, que escucha o que percibe, pues no sea cierto. ¿Mm? Uno que te dice eso, pues van y lo internan y a lo mejor es cierto lo que dice. Claro, claro. Ok. ¿Mm? Es decir, cualquier persona que de forma repentina eleva su nivel vibratorio y su nivel de conciencia corre el riesgo de ser confundido con alguien que padece esquizofrenia. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Mientras la ciencia médica avance muy bien, pero sí encontramos realmente personas que dicen que estuvieron a punto de ser internadas Mm. por diagnóstico de esquizofrenia cuando realmente Hay estaban muchos era casos, percibiendo otras realidades. hay muchos casos así. Y al final, pues hay una dicotomía grande ahí. O sea, los hay que opinan que ojalá la ciencia médica avance mucho y otros que opinan lo contrario, que ojalá la ciencia médica retroceda hasta los niveles de antes, donde la medicina estaba más humanizada de lo que está ahora. ¿Qué es mejor? Depende de Es- cada uno. Estaba más humanizada que lo que está Antes ahora. sí, claro, infinitamente más. Tú antes ibas a ver al médico y el médico te invitaba a comer un pincho de tortilla y hablaba contigo. No había tiempo, no había problemas. No tenía ni que estar especializado en nada, ¿no? Él te miraba a los ojos y ahí salía hasta el número de tu pasaporte, ¿no? Ya. ¿No? Ahorita es más medicación, O ibas al médico. diagnósticos cerrados y No, medicación. ni siquiera en medicación. Hoy lo que importa más al médico de ahora es el reloj. Claro, El reloj, o sea, no puede, claro. el paciente no puede estar más de 20 minutos. A los 20 minutos ya él está mirando el reloj, lo cual invalida toda la consulta y si no, pues es la enfermera de turno, dice,
doctor, ya sabe usted. Ah, sí, perdón, que pase la siguiente, ¿no? Entonces, hoy por hoy en la medicina esta de ahora alopática, pues es como un concurso, ¿no? Es un concurso, es igual que un concurso de likes en Internet. A ver quién tiene más likes. Con más likes monetizas más. Con más pacientes ganas más. ¿No? Y si está fuera el visitador médico, no te quiero ni contar. El visitador médico te puede pagar hasta un crucero por el Caribe para que lo recomiendes a él y al laboratorio que él representa. Sí, 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 increíble. Gracias, mi ángel. Ujú. Bueno, dice Gabriela Vega en el chat. Saludamos a Karina Álvarez, perdón, que saluda a todos. Saludos a Hola, Karina. Karina. No la ve, bueno, debe estar ahí. Sí, Tiene la cámara apagada, ah, muy bien, muy bien. por eso no la ves. Sí, sí. Dice Gabriela, eh, ¿puedes hablar acerca de las bases científicas, su alcance y limitaciones que ibas a mencionar? Si Las es bases posible. científicas, el método científico, Gaby, pues es muy simple, está basado en la estadística y eso es incuestionable, ¿no? O sea, cuando se utiliza una muestra de lo que sea, ¿no? Y se aplica la estadística, claro, estamos hablando de grandes muestras, ¿no? Se puede dar por perfilado un determinado fenómeno porque se repite constantemente, ¿no? Y eso es inapelable, ¿no? O sea, no hay nada igual. Pues lo que pasa es que, claro, eso de alguna forma lo que hace es anular la otra posibilidad que es justo la de tu intuición, ¿no? Que es la que te puede definir una cosa u otra, pero hoy por hoy, pues eso es como lo menos malo de lo malo, ¿no? Cuando, cuando un chino, por ejemplo, eh, de la dinastía de Kimin, ¿no? Pues decide que un determinado punto en el cuerpo activa, eh, qué sé yo, el funcionamiento de los riñones, pues eso es porque lo han experimentado un millón de veces. O sea, lo han estado probando con unos y otros y otros y otros, entonces finalmente dicen, pues sí, si tocas aquí, se activa eso, ¿no? Eh, o sea que sí, el método científico sigue siendo importante por eso, porque no hay manera que tú te puedas oponer así abiertamente, ¿no? Porque la estadística es la estadística, no falla. Estamos hablando del imperio de los números, ¿no? Y ahí no falla. Lógicamente, claro, en el futuro eso ya no se va a dar, ¿no? Precisamente con la telesensorialidad eso se acaba. Pero de momento, pues es lo menos malo de lo malo. Y es la base de argumentación que se tiene en la ciencia. Ujú. Claro, pero eso va a ir cambiando de momento, porque de Ujú. momento son los recursos que se tienen. Sí, Mañana tendrán otros recursos y se va a ampliar eso, sí, digamos, el esto, marco científico. esto ya está cambiando con la inteligencia artificial, o sea, que permite Ujú, dejar pues todas las iniciativas que hay en una determinada dirección. En ujú, el futuro ni siquiera eso. En el futuro ni la inteligencia artificial servirá para esto. No hay nada que ujú, supla tu intuición. No hay nada. Y que supla tu sensibilidad. O sea, la inteligencia ujú. artificial no puede sentir. Si tú Claro, tienes un pellizco en el músculo deltoides, ¿no? Pues eso no lo va a detectar la inteligencia artificial. Tienes claro. que ser tú. Ujú, Y las asociaciones que se crean a partir de ahí también deben ser las tuyas. Que de repente tú te das cuenta con que ese pinchazo en el deltoides pues viene motivado por una visita a tu tía Hermenegilda, ¿no? Y entonces te das cuenta oye, qué casualidad que cuando voy a ver a la tía, o sea, salgo siempre con algún problema y siempre me duele el hombro, ¿no? claro, era es el mapa emocional que Nada habíamos dicho tenía- anteriormente, Exacto, cómo está relacionado. exacto. Cuando eso esté ya perfectamente estudiado, precisamente están con el método científico, ¿no?
de comprobar, pues lo que os decía en su momento, ¿no? Que en el codo izquierdo, si tienes algo así, pues es que hay un problema con tu suegro. Claro, Y entonces cuando llega el paciente, pues el médico le pregunta, perdón, ¿usted tiene suegro? Oh, no me hable de él y tal. Y ya está en el camino. claro. Pero eso no pasa en la realidad, porque nadie Ah, pregunta nada. no pasará, pasará. Claro, pero hoy por hoy eso no se da. No, de momento todavía no. Bueno, hay algunos médicos que sí, ya empiezan por ahí. Claro, me imagino que no serán todos. Ujú, Sí, esa es la medicina holística famosa, ¿no? ujú, Allá hay ujú. algún médico que te invierte un poco más de tiempo en ti, te pregunta Claro, cosas, o sea, usted casado, divorciada, y no es por nada en concreto, es por ir, en fin, estableciendo un poco un patrón de pervivencia en el que tú estás, ¿no? Y luego usted ujú, trabaja, ¿de qué trabaja? En tal sitio, ¿está contenta? Sí, ¿tiene amigos en el trabajo? Ninguno, ¿verdad? Y por fuera, ¿qué hace usted los jueves? Y te va preguntando y claro, preguntando y se va haciendo la idea, ¿no? claro. No Pues, será una visita de 20 minutos, ¿no? Será no, capaz que de claro, una hora. claro que no, ¿no? Hay Claro. médicos que ahora empiezan tímidamente con eso y hay médicos que si tienen cierta confianza Ujú, se las arreglan para engañarte y decir, oye, pues si tú un día me invitas a un café a tu casa, voy, ¿eh? O sea, ujú, ah, pues doctor, ¿cómo no? Venga usted y dale, tú vas a la casa de la paciente, ves cómo la tienes, dice, ahora entiendo yo, claro, entiendo yo. O sea, mire cómo tiene la casa ella. claro, eh, ahora entiendo lo que te pasa. exacto, todo destartalada, los cuadros mal colgados, la cortina desigual, o sea, la tiene echada a un lado cuando son dos mitades, tiene que estar mitad y mitad perfectamente equidistante, ¿no? Y así. Y entonces por Claro, ahí cómo influye todo, ¿ah? todo, Porque todo, todo influye. todo influye, sí. Fíjate, yo lo veo estos días, yo siempre en mi vida he hecho la cama yo. O sea, yo tiendo la Ujú, cama, ¿no? ujú, Y, y hay veces, o sea, yo cuando estoy aquí y tal, estos días que he estado tantas veces en cama y que me he levantado y la cama estaba desorganizada y yo casi no podía caminar y tal, y me ponía a tender la cama porque me sentía mal de verla así, claro, sí, 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 o de ver la sí. sábana fuera de sitio, entonces meterla bajo el colchón y tal, ¿no? Ujú, Ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, a cualquiera le amarga un dulce. Si estás cerca o con alguien que te lo hace y tal, pues también perfecto, ¿no? Pero en principio me refiero pues a estas situaciones de soledad cuando eres tú quien tiene que hacerlo. claro. Entonces, bueno, pues eso es una radiografía que se te hace a ti. Se sabe por dónde vas, ¿no? Ujú, sí, Hay sí, muchas tal cual. cuestiones muy importantes. Mira, el otro día estábamos hablando en este curso que estamos haciendo del cambio de look. El cambio de look es más importante de lo que parece. ¿No? ¿El cambio de qué, Ángel? De ¿De? look, de look, Ah, del look. de look. Ah, sí. Buenas noches. El Karina cam- tiene abierto Karina, tenés abierto el micrófono. Perdón. Mónica, ¿le puedo cerrar? Gracias. el cambio de look es fundamental Ujú, en los seres humanos. ¿No? Fundamental, ¿no? Fundamental. Como lo es el cambio de look, por ejemplo, pues eso, ya que hablamos de una cama, pues el cambio de look de una cama, de vez en cuando, pues cambiar el edredón o el colchón, ¿no? Alguna cosa de estas, ¿no? Imagínate, o sea, yo he conocido gente que tiene el mismo edredón, lo ha tenido en 50 años. ¿No? ujú. Y bueno, pues eso de vez en cuando, pues es también una cuestión de sanidad, ¿no? Cambiar eso así, ¿no? Sí, renovar. Reno- Ujú, sí, sí. Ujú. Sí, y uno se renueva por dentro. Sí, te renuevas sin querer, eso tiene un efecto Sí, dominó contigo. Tú empiezas sí. cambiando el edredón y terminas cambiando el peinado. Ujú, ujú. Sí, sí, tal cual.
Sí, es una evaluación integral lo que debería realizar la medicina. Bueno, Es la proyección de tu renacimiento. ujú, Tú ujú, renaces. En ese momento renaces. ajá, sí, 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 así es. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Me encantó. Ok. Dice Diana Montoya en el chat. Buenas noches, doctor. ¿Este viaje que han hecho a la Luna es verdadero? ¿Y para qué lo han hecho? Pues claro que es verdadero. Sí. Ahí están los de, los de la conspiración, ¿no? Yo me imagino que en cualquier momento van a salir los de la Tierra plana, ahora que han publicado fotos de la Tierra, ¿no? Y dirán, mira, ahí está la evidencia. Eso que se ve redondo no es esférico, es la base de la Tierra, porque es como una moneda. Esa es una parte y por la otra parte está la otra. Y como es redonda, no saben qué decir, ¿no? La Luna es importante, hay que conocerla primero porque es el mejor punto de observatorio que hay ante posibles amenazas, posibles peligros de cara al futuro. O sea, poder observar cometas con riesgo de colisión, meteoritos, etcétera, todo es importante, ¿no? Pero además también para regular un poco, porque eh, esto que dicen de la Luna, pues es tan solo una parte de la verdad. Es decir, a la Luna han seguido yendo desde el 69 todo el tiempo. Lo que pasa es que a la Luna van empresas privadas que tienen lanzaderas espaciales en los desiertos. Van y vienen. ¿Por qué no fue la NASA? Porque la NASA le trae más cuenta, es mejor negocio para ellos, pues no invertir tantos miles de millones en eso y asociarse o simplemente comprar en alguno de esos proyectos espaciales como los que hay en el Medio Oriente, de empresas japonesas, incluso chinas, y es más favorable para la NASA contratar un espacio para dejar en la Luna, en la superficie de la Luna, una unidad de monitoreo o lo que sea, que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo fundamentalmente en la Luna? Bueno, pues son tantos los proyectos que van y vienen a la Luna porque hay un componente, un isótopo del zinc que se usa en la tecnología electrónica, que cuesta un ojo de la cara. O sea, un gramo de eso cuesta aquí $27.000, un gramo. Eso es una barbaridad, ¿no? Con un gramo no se hace nada. Y este componente, pues, por ejemplo, aparece en la Luna, ¿no? Eh, para cualquiera de estos, pues, si saben dónde está, pues imagínate, mandan algo, arrancan una roca, traen la roca para la piedra y ese es el negocio del siglo. Ya tienen el negocio. Entonces, cuando se va a otros astros, en realidad, tenéis que considerar esa otra opción. O sea, que no van por saber qué antigüedad tiene el astro o si tuvo agua en algún momento, no, van a hacer negocio. Todos estos proyectos son de negocio. Van a hacer negocio, van a buscar algo, lo que sea, ¿no? Y esta es la cuestión de fondo. Entonces, Diana, claro que van, o sea, bueno, en este caso no van a bajar a la Luna porque tienen que descubrir y tienen que apuntalar la órbita que van a utilizar para cuando vayan ahí. Pero todos ellos, tanto NASA como Elon Musk, como los de Corea del Sur, todos están planteándose ya unidades habitacionales en la Luna. Y no solo eso, sino que hay alguno que ya está asumiendo derechos para construir los primeros hoteles, o sea, no unidades cualquiera, hoteles para recién casados, ¿no? Entonces, no dudéis, yo diría que de aquí a 5 años, de aquí a 5 años, aproximadamente habrá hoteles en la Luna para recién casados. Y hombre, pues no deja de ser una experiencia única, ¿no? Estar en la Luna y viendo aquello y saliendo a caminar, sobre todo para los gordos, ¿no? Porque los gordos en la Luna, que no pesan prácticamente nada, imaginaros, un gordo es ahí
que se siente como una pluma, ¿no? Bueno, que se quedará a vivir allí si puede, ¿no? Qué bueno. Bueno, dice Pablo Orcajo que cada vez tiene menos preguntas. Eso es una Cada gran vez. cosa. Eso es una gran cosa porque eso significa que tiene respuestas. ¿No? Y eso es importante. Ok. Bueno, ¿quién hay por ahí? Toc, 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 Estoy toc. viendo aquí un mensaje de Mónica Lacari que dice que aquí hay uno que vende parcelas en la luna. Claro que sí. ¿Eh? Y en el sol. ¿Eh? Y bueno, no tenéis que ir muy lejos. O sea, hace tiempo que ya no sé de ellos, pero la iglesia del final de los tiempos, que está en Hollywood, California, debéis visitar la página de ellos para ver. Estos venden parcelas en el cielo. ¿Mm? Ah, sí, sí. Son parcelas que están cerca del gran palacio del Señor. ¿No? Y a corta distancia, pueden ir hasta caminando. ¿No? Y las tienen ahí, o sea, los sábados se encargan de la venta, ahí está notario y todo allí para realizar la venta, pagan allí y ya tienen parcela de todo tipo, desde 1000 metros cuadrados a lo que quieras, ¿no? Ellos te ofrecen, tienen una parcelación allí, si quiere usted cerca de- del Palacio del Señor o alejado, cerca de un río cósmico. ¿Mm? O sea, lo tienen todo previsto, ¿no? Y bueno, además os contaré una anécdota muy graciosa, ¿no? Cuando fueron por primera vez en el 69, tuvieron que aplazar la salida porque apareció una mujer que tenía escriturada la luna a su nombre. ¿No? Claro, esto es más fácil de lo que parece, porque escriturar algo a tu nombre implica que ella ha hecho un requerimiento en los principales diarios de la zona donde vive para que aparezca el legítimo propietario de la luna. Entonces, es un edicto en los periódicos, en anuncios por palabras. Es lo mismo que se hace para divorciarse de alguien que no aparece, ¿no? Es esto Mm. igual. Te ponen un anuncio diciendo, requerimos formalmente al legítimo propietario de la luna satélite de la Tierra a que comparezca en tal día, en tal momento y tal, ¿no? Y si no comparece, pues no sé cuánto, creo que son 3 o 4 veces lo que tiene que publicar, pues va a un notario y sí, hacen la escritura a tu nombre. Entonces la luna tenía propietaria y tuvieron que hablar con ella y convencerla y hasta que pagarle, hubo que pagarle, vamos, no lo que pedía, pero hubo que pagarle una cantidad. Ujú. Ujú. Es impresionante este mundo. Bueno, y tengo un caso conocido por mí de Asturias que es muy interesante, ¿no? Los que habéis estado en Madrid o habéis oído hablar de Madrid, Madrid tiene un área, hoy día es considerado un parque, pero un parque impresionante, ¿no? Que se llama la Casa de Campo. ¿No? En la Casa de Campo eh, siempre fue un lugar para ir a pasar momentos lleno de campos, de arboledas, tiene hasta un lago, o sea, muy bonito, ¿no? Yo creo que os comenté, ahí tuvo lugar un evento con mi tío Ángel, ¿no? Porque hacían la Feria del Campo, que era una feria agrícola ganadera en los años 40 y 50. Y esta es una anécdota de verdad, yo creo que la comenté acá, no sé si fue a vosotros o a alguien hace poco, ¿no? Pero siempre es agradable para mí recordar esto. Había ido mi tío Ángel con un amigo allí, ¿no? Y justo en aquel año acababan de llegar, estaban empezando a anunciar los perritos calientes, ¿no? Los hot dogs. Era una novedad en España, o sea, no había nada de eso, ni habían oído hablar de nada de eso, ¿no? Y entonces, bueno, como era la moda, todo el mundo iba, había cola, allí fue mi tío Ángel con el compañero, con el amigo, ¿no? Y digo, vamos a probar esto. Tengo entendido que mi tío Ángel ya lo había probado primero, ¿no? Entonces, ya verás, te va a gustar y tal. Bueno, ahí llegaron. Pide mi tío un perrito caliente para los dos, uno para cada uno, porque bueno, ya él era el que invitaba, que le había llevado, ¿no? Y cuando sirven el primero, se lo dan al compañero, al amigo de mi tío Ángel, y entonces decía mi tío que
Aquel hombre, cuando vio de un poco asustado, dio marcha atrás y pidió hablar con el camarero así al oído y dijo, oye, no tendrás una parte mejor del perro que no sea esta, hombre, que me das a mí aquí. Sí. Por favor. Estoy diciendo, imagínate. Bueno, pues eso tuvo lugar allí, en la Feria del Campo, ¿no? Y esta finca, la casa de campo, que no sé qué extensión tiene, o sea, es muy grande, ¿no? Bueno, pues un señor asturiano eh, siempre tenía la ilusión, soñaba, yo cuando sea rico quiero tener una finca con una extensión como la de la casa de campo de Madrid. Y entonces le dio por buscar en la zona donde él vivía, que era en la zona, en la cuenca minera, en Turón, y encontró allí en esas montañas que son administradas por el Estado, o sea, no son de nadie, es terreno comunal, pues allí lo marcó con unas estacas exactamente la extensión de la Casa de Campo de Madrid. Y entonces lo que hizo fue poner edictos en los periódicos de Asturias instando al legítimo propietario a que apareciese, ¿no? Todo esto se hizo con notario, abogados, o sea, todo. Como no apareció nadie, el tipo se lo apropió, lo cercó y construyó allí el Museo de la Minería Asturiana. Construyó una carretera que llega hasta allí y naturalmente cobra por entrar y por entrar al museo. ¿Qué os parece? Mm. Uno de los famosos adelantados. Pues sí, yo la verdad cuando me lo contaron, digo, impresionante, ¿no? Pero sí, Mm. con esto de la luna pasó también. O sea, los hay pues que se dedican a eso, a escriturar el sol o a escriturar un río o a escriturar cualquier cosa, ¿no? Esto lo hacía mucho la iglesia antiguamente, ¿no? Sí. Mm. Por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, en España, que es tan famosa, pues quisieron hacer unas obras, no sé qué y demás, y bueno, o sea, de repente apareció el clero ahí diciendo que no, ahí no se, sin permiso no se podía hacer nada, porque se la había apropiado la iglesia hace no sé cuántos siglos. Y antes el tema es que la iglesia, desde siempre, el que era obispo era también automáticamente notario. Entonces, por ese sistema, la iglesia se aprovechó y se apropió de parques, carreteras, casas, edificios de todo tipo, ¿sí? Porque el obispo de turno solo tenía que firmar, era el escribano, el notario. ¿Sí? ¿Qué os parece? Mm. No nos extraña nada. Dice Pablo, echa la ley, echa la trampa. Dice Exactamente. Pablo. Mm. Y dice Mónica Lalcari que Aftar tendría que vender también sus parcelas. No, qué sé yo, imagínate, seguro que hay alguien que empieza el día menos pensado, empiezan a comercializar uniformes de segunda mano de Astar, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? No lo dudes, a Eh, algunos se les va a ocurrir. locos de contentos. ¿No? No lo dudes. ¿Sí? Mm. Y dice Moni Lalcari que muchos famosos de Estados Unidos ya compraron parcelas en la luna, ¿no? Mm. Seguro, sí, no me extrañaría nada. No, Un pero Hollywood en la luna. esto de la iglesia del final de los tiempos debéis de verlo, ¿eh? Porque esto es un show total, o sea, una cosa Mm. impresionante. Es un show Yo me total. confieso un verdadero neófito frente a ellos, ¿no? Están vendiendo en unos estuches estupendos o sea, piedras pisadas por Jesucristo, Sí. piedras del camino. O sea, qué bárbaro. Mm. Sí. Lo mismo que en Alemania. Bueno, eso tiene más sentido. En Alemania todavía venden algunos ahí eh, pues, los trozos, ¿verdad? De cuando estaban divididos. ¿Mm? Del muro de Berlín, trozos del muro. Mm. ¿Mm? Mm. Imagínate tú que compras un trozo ahí con un poco de hormigón y un ladrillo y tal, y para ponerlo en donde, o sea, y disfrutar de qué.
Mm, tal cual. O sea, impresionante, ¿no? Mm. Y en la India podés comprar una hoja del árbol, debajo del árbol donde se iluminó el Buda. Sí, Y claro. están los hindúes vendiéndote las hojas del árbol. Sí, sí, sí. Hojas que estaban allí en aquel momento, En ¿no? aquel momento que Lo cayeron, dieron todo, ¿no? y Bueno, la gente las compra, se lleva la hoja del árbol donde se iluminó el Buda. es lo mismo que hacen ahora mismo en Israel cuando vas a Belén y estos sitios te van diciendo, aquí se sentó el maestro. Hay una piedra que pusieron allí, o sea, han hecho una especie de Disney World, ¿no? Aquí se sentó el maestro y tal. Yo recuerdo que le dije a uno, ¿hay algún lugar donde lo agarraron soltando la primera orina aquí en algún sitio de estos, ¿no? Porque es todo así, o sea, es cosa increíble, de verdad. ¿Cómo va Eugenia, a estar esta humanidad echada a perder? O sea, después de eso, imagínate. Claro, y ahí es donde surge se escucha la cortado, se escucha pregunta, es si cortado. siempre repetimos los mismos patrones, estamos repitiendo los mismos patrones. Igual, ¿Se exacto. escucha? Sí, Sí. exactamente Ah, igual. Lo mismo. se supone que ahora tenemos despertar de la conciencia y seguimos vendiendo parcelas. Exacto. Bueno, afortunadamente son algunos. Yo entiendo que los que despiertan de su conciencia no hacen eso, ¿no? Pero están los otros que, bueno, ¿qué quieres que te digan? Mm. Hoy me Bueno, preguntaban a mí en una entrevista que me hicieron, o sea, en un canal de televisión, y me preguntaban por eso, o sea, lo que es la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué no se aparecen y se muestran ya directamente? Y les tuve que decir abruptamente, digo, es que si aparecen hay algunos que se van a morir de un infarto. La cosa no es tan fácil, o sea, no se pueden aparecer a cualquiera, o sea, hay personas que, en fin, por muy bellos que sean y luminosos, los ven y les da un síncope cardíaco que los deja allí mismo. Pues claro, no puede ser la cosa así tan abierta, ¿no? Mm. Y esto se da de bruces un poco con el planteo que nos haces en uno de los posteos, en casi todos, si trazamos una línea que los une. Cuando nos hablas del obrador, de la humanidad, de nosotros los humanos como puente, como... yo no me acuerdo si fue, creo que cuando hablas de las humanidades anteriores, en ese posteo, Sí. el de las anteriores humanidades a nosotros, ¿no? Y en la descripción que vas haciendo tan categórica y tan bien distribuida la información, llega un punto en el cual nos hablas de el neocórtex como que a mí me llama la atención porque, bueno, he leído en algún lugar que el personaje de Neo, en Matrix, tiene ese nombre haciendo alegoría al neocórtex, o Mm, sea, a aquello que nos convierte en humanos, ¿no? ujú. Pero bueno, la pregunta tenía que ver con lo del obradoro. Porque después decís, o sea, el ser humano como el obradoro de la conciencia, digamos, como una reflexión metafísica sería. Pero después hablas de la tierra como obradora. ¿Puedes ampliar eso? ¿Cómo sería? También es una biblioteca viviente. Es que, claro, la tierra es la biblioteca viviente. Ella es la Cuando biblioteca, me nosotros refiero a la no. biblioteca viviente, sí, nosotros también, nosotros somos terminales de la biblioteca viviente. Ah, Pero la verdadera biblioteca es la tierra, nosotros las terminales. Entonces, a partir de ahí todo queda recogido, todo está, pero claro, se necesita de cierta experiencia, ciertas actitudes y ciertas circunstancias, pues para poder no solo entender, sino interpretar y finalmente aplicar.
Mm, Que claro que sí. mm. Es muy interesante ahí cuando planteas que uno guarda el tesoro más, el mejor escondido. eh, bueno, precisamente como que... La biblioteca viviente está presente en nosotros en cada molécula de ADN, por lo mm, que no se puede perder nunca, ¿no? mm, Ya sabéis que las moléculas de ADN son independientes de otras, o sea, no tienen conexión, están incluso hasta aisladas, ¿no? Pero sí, toda la información está ahí. Por eso cuando en alguna ocasión os he hablado que no tiene ningún futuro ni la educación ni la memoria, es que todo está ahí. O sea, tú vas recabando esa información a medida que la necesitas. Si no, no. mm. Una información administrada en exceso a alguien que no la puede asumir, pues puede causar primero la locura y luego la muerte. Primero la locura. Mm, qué impresionante. Mm. Es Bueno, decir, todo aquello que no se puede digerir no sale, pero sigue estando ahí. mm, ok, claro. Discúlpame, pero la participación de las estructuras, cuando vienen se hacen presentes y emiten esa frecuencia tan sutil, pero se hacen presentes, también ellos participarían en esa ayuda, no sé si es una ayuda, es una forma de decir, en realidad es un recordatorio de que esa información es una frecuencia y la sintonizamos, porque si se emite una frecuencia que yo la percibo con mi oído o con mi antena, me trae una reminiscencia de una imagen, Vamos a de decir que, si vamos a decir que tú puedes sintonizar, el verbo es correcto ese, tú puedes sintonizar con una molécula cualquiera de ADN y recabar y obtener información siempre y cuando estés preparado. Si no estás preparada, puedes intentarlo y el método no funciona. Y no funciona, o sea, porque una información desmesurada puede dar el traste con tu entidad como ser humano. Claro, ha pasado de encuentros que siempre viste que el grupo de personas buscan de encontrarse cara a cara con los seres del espacio, pero varias personas, y estando al lado mío, se descomponen, empiezan a hacerse encima o a descomponerse o tienen que salir corriendo porque no aguantan Un la exceso, frecuencia también, ¿no? sí, sí, un exceso de información puede destruir, por ejemplo, un cuerpo humano. No destruye una esfera vital, no destruye una esencia, pero sí puede puede destruir un cuerpo humano. Por eso los antiguos, cuando en textos como la Biblia, pues eh, eh, se trata de reproducir, por ejemplo, o como Ezequiel habla de una estructura voladora y lo hace de tal manera bueno, que él podía incluso entenderlo él. De otra manera, o sea, si él lo hubiese tratado de describir aproximándose, se volvería loco inmediatamente, ¿no? Y correría el riesgo de colapsar. Cuando él habla, por ejemplo, de esa estructura que baja y de que había cuatro ángeles con unas alas, ¿qué tal? O sea, está describiendo pues cuatro apéndices que tocan en la tierra, eh, que estaban, pues, que contenían en su superficie una especie de aspa, ¿no? Como el aspa de un helicóptero que se movía. Y entonces él entendía que eso que era un rostro de alguien, de un ángel o de un ser especial, o sea, pero eran sus propias cavilaciones para no perecer en el intento de entender qué es lo que estaba viendo, qué es lo que pasaba. Lo mismo cuando hablan del rapto de Eliseo, el discípulo de Elías, en un carro de fuego, o sea,
es que si llegan a intentar describir aquello, ¿verdad? No lo hubieran soportado. Entonces ellos o sea, quien redacta eso, pues ve que hay algo que gira y entonces, bueno, pues imagina que es un carro que está al revés, apoyado en esta rueda, que la otra rueda de arriba no se ve, y esta rueda pues sí se ve y gira y gracias a eso pues puede seguir sin Y problema. pero entonces, ¿qué depende de nuestra interpretación? Es decir, o Sí, es necesario nuestra interpretación, es necesario una sí, definición de la experiencia, es sí, necesario verbalizar la experiencia y aquí sí, explicarla. aquí sí, o sea, en la civilización occidental sí, en las comunidades indígenas no. Una comunidad indígena le da igual, o sea, no interpreta nada, simplemente lo disfruta, le gusta o no le gusta, pero más nada. No entra a realizar ningún tipo de analítica. Tú te das cuenta de la cantidad de tiempo que se pierde aquí en las analíticas, Exactamente. ¿no? En extraer, en sacar conclusiones de una serie de elementos, ¿no? que aparentemente te muestra la realidad. Se pierde mucho tiempo en eso. Y bueno, entonces la sugerencia sería mantenerse lo más liviano posible y sin emisión de juicio ninguno, sino más receptivo y listo, se La acabó la sugerencia historia. es disfrutar de lo que estás percibiendo si te gusta, y si no te gusta, dar media vuelta y marchar. Claro. Claro, pero en eso de que te gusta y no te gusta, puede ser también cuando una frecuencia más elevada se aproxima. Puede ser que vos lo recibas como a disgusto, es porque es un desequilibrio tuyo. Mm. A disgusto no debería recibir nada, porque si algo estás percibiendo a disgusto, lo cortas ahí mismo y te alejas. Claro, pero depende de vos, depende Sí, de claro, cómo porque vos estés vibrando, si te parece sí, algo agradable o no. al final, si decides percibirlo y seguir adelante, entonces te conviertes en sadomasoquista potencial. Claro, y no Mm, estaría haciendo. estaría bueno, ¿no? ¿Cómo que no? Gracias. Estos días veía en estas publicaciones que se hacen en internet una descripción del tabernáculo como una alegoría, un símil a las células. ¿Eso quién lo hacía? Un estudio que hicieron unos, que no me acuerdo el nombre. El tabernáculo era una discoteca portátil. Vos no decís eso, pero en la descripción que hacen ponen como que cuando bajaba el tabernáculo, alrededor se hacía como un perímetro Sí, para que no se acerquen y claro, era que, una... Sí, lo acercaban. sí, Eso es cierto, sí. claro, entonces le hacen un perímetro alrededor Sí. Es que y, no podía entrar nadie. El pueblo de Israel no tenía permiso para entrar. Solo podían entrar los sacerdotes, ¿no? Y, mm, pero previo a eso había toda una puesta en común. O sea, es como si tú quieres celebrar una barbacoa, ¿no? O un asado, como decís vosotros, en un sí, sitio. sí. Entonces, bueno, pues hay que tener previsto qué es lo que vas a asar, quién va a ir, qué cantidad, porque depende de la gente tendrás que tener más o Mm, menos carne, ¿no? mm, Entonces, eso es, perdón, lo que sucedía. O sea, tenían el Santa Santorum, que estaba en el medio, era una réplica del Templo de Salomón en miniatura, y entonces lo arreglaban todo antes. O sea, mm, ellos elegían, los que bajaban con Yahvé, elegían el menú, la carne que querían. claro. Claro, hay que tener en cuenta también en ese momento, perdón, lo que pasaba con el pueblo de Israel, que les tuvieron 40 horas, 40 años dando vueltas por el desierto. Mm, Entonces, en ese tiempo, como ellos habían salido con ganados y con todo, ¿no? Pero claro, con el tiempo se los fueron comiendo los ganados, ya no quedaba nada. Creo que os conté en una ocasión lo de los chicos y las codornices, ¿no? O no os lo conté aquí, no sé a dónde lo conté hace poco. Bueno, al final, o sea, en los 40 años, ya no sabían lo que era carne, ya no había tabernáculo porque no tenía nada que ofrecer. Y entonces al final, es un capítulo de la Biblia, ¿no?
ya cuando estaban a la vista de la tierra prometida, pues acertaron a pasar por allí una bandada de codornices. Entonces, claro, cuando vieron aquello, carne de ave, tremendo, ¿no? Ellos que ya no comían carne porque ya no había. Entonces los chicos jóvenes se deslizaron ahí, o sea, de manera muy subrepticia, ¿no? Y en un momento dado, pues el líder de los muchachos dice, ahora, y se abalanzaron sobre las codornices y agarraron un montón de ellas. Entonces, eh, las desplumaron, las cocinaron y se las comieron. Entonces, cuando Yahvé se entera de esto, o sea, pidió, son de estas cosas extrañas, porque él parecía no saber quiénes eran, tuvo que pedirle a alguien que los identificase, a los culpables. Y una vez que los identificó, pues ahí los mataron a todos. ¿Mm? Pero el tabernáculo era eso, o sea, era carne, asado argentino a pedir de boca, ¿no? Mm, Yahvé se reservaba, ya me dijisteis ahí en Argentina, la molleja, ¿no? Que es la pleura. sí, sí, ¿Mm? sí, Pues eso es lo que pedía él. Si sí, sí. leéis, si leéis en este capítulo en Levítico y Deuteronomio, pues vais a ver cómo dice. O sea que él siempre se refería, ¿no? A mí me tenéis la pleura, esa que tiene un olor finísimo cuando se le está asando. ¿Cómo me gusta ese olor? Me embriaga. Mm, Decía. Eso es lo que mm, quiero. mm, Entonces eso se comía, pero lo otro se lo comían los demás, ¿no? mm, Entonces luego entraban a la discoteca, que era el Santa Santorum, mm, el bafle que tenían, la bocina que tenían era el Arca de la Alianza. ¿No? claro. Pero claro, el Arca de la Alianza era una unidad, digamos que eléctrica, era un condensador también, que es el que daba la energía. Mm, Entonces, primero tenía la comunicación directa con la estructura de Yahvé que estaba ahí arriba, ¿no? Y cada vez que Yahvé utilizaba eso, que aquello tronaba, sabe Dios de cuántos miles de vatios serían, tronaba y el pueblo de Israel, aterrorizado, pues se echaba en tierra, ¿no? Cabeza en tierra como los avestruces, ¿no? Y así, luego bajaban y ahí tenían su música y todo esto, ¿no? mm. Y el templo de Salomón, visto de arriba, ¿tiene como una similitud con el núcleo de una célula o nada que ver? Por esto que Pues, tendríamos que ver el dibujo. sí, bueno, no sé ni qué decirte, o sea, esa A es, mí me resultó también extraño, pero bueno, digo, voy a preguntarlo porque capaz. yo diría, y aunque la tuviese, o sea, que no la tiene, pero si la tuviese, ¿qué Claro, pasa? ellos lo dan como que era un código, que estaban bajando el código de las células. Todos son códigos. El templo Ok. de Salomón tenía una forma geométrica que se repite en muchos templos de la época, ¿no? Y Mm, de antes, o sea, de hecho, en tiempos de Maquiventa Melquisedec, cuando él hace la reunión de Cebú y de Salem, las dos ciudades ujú, ujú, que originalmente estaban independientes, ¿no? Pues se fusiona todo eso y allí se hace también un primer templo, que siempre era, es que esa forma, si os fijáis, es la forma más cómoda, es la menos comprometida, o sea, no tiene nada, ninguna riqueza arquitectónica, ¿no? Porque es como un rectángulo dentro de otro, ¿no? O sea, pero bueno, si alguien quiere decir que es una célula, podría decirlo, ¿no? La parte central del templo, pues sería el núcleo de la célula y el resto sería el citoplasma, ¿no? Pero no sé, o sea, puestos a esto, también mi zapato se parece a una mitocondria, ¿no? No se me ocurre a mí establecer ningún tipo de correlación extraña, ¿no? Según si el agujero está en el medio de... Exacto, sí. Claro, Sí. ¿qué va a ser? No, y tiene, es que sí, se parece a una mitocondria en mi zapato, bueno, el vuestro, ¿no? Y las cuerdas, pues son las crestas mitocondriales que van así, como una cuerda, ¿no? Está bien. Es Entonces alguien quiere, ¿no? una Y buena es, alegoría. claro, al final, mm, eso lo que procede es poner allí, pues una conjunción de ¿y ahora qué? Es que ¿Mm? cuando terminas de leerlo uno se pregunta, ¿y tantos Exacto, años para esto sí, de exacto. estudio? Ujú. ¿Nunca Sí. habéis oído hablar de los Nobel alternativos?
que son muy famosos y, vamos, y tienen también dinero y demás. Pues los Nobel alternativos son muy curiosos. O sea, un tipo se pasa haciendo una tesis doctoral, pues de lo que os decía yo hace años, ¿no? Sobre la sudoración, los niveles de sudoración de la hormiga roja en la Inglaterra victoriana del siglo XVII. Es una tesis total, o sea, desarrollada, en una tesis de 500 páginas y tal, que hay un tipo que va y la lee. ¿Mm? Imaginaros, ¿no? O el desgaste de la suela de un zapato aplicando el coeficiente de rozamiento con una desviación de más o menos 3. Bueno, sí, hace el trabajo y tal, y ahora, Y, mm, sí, son muy Yo inteligentes. tengo una duda existencial. Estoy viendo una serie total, si levantan la mano, acepto, ¿no? Pero unas series coreanas y chinas que tienen 47 capítulos. Es genial porque cuando llueve te viene genial. Pero me llama mucho la atención, los chinos particularmente, porque hacen mudras, ¿no? Y vuelan. ¿Qué de verdad tiene esa tradición china, ¿no? Si bien son muy de todo es guerra No, no, ninguno. Eso es, ¿no? no, los superhéroes es la misma verdad que tiene Superman. claro, sin Ah, kriptonita. Sí, la misma, la claro, misma. no, porque es decir, es como que manejan todo el tiempo con sus manos la energía y yo digo, quizás Ah, dentro del trasfondo algo debe tener de eso es verídico. verdad, que manejan, que hay algunos que manejan con sus manos la energía, es verdad. Pero esos no aparecen en películas ni en documentales. Lo tienen Mm, previsto. mm, ok. Sí, hay gente, bueno, hay algunas cosas que han salido, pero no se ven del todo, ¿no? Y es el temple energético que haces con las dos manos, una delante y otra atrás. Vas moviendo eso, aplicando esa energía contra alguien o contra algo. Entonces, si es un florero en el fondo, lo tiras. Esa es la experiencia. Y si es una persona que quiere atacarte, que quiere mover, lo paralizas. Pero eso no sale en los medios. Mm, ok. Mm. Bueno, si no hay ninguna pregunta, hacemos otra y pasamos a Nora, que seguro tiene preguntas. Pero hacemos otra. ¿No hay nadie que tenga una pregunta, Manu? Bueno, les dije, güey, cuando nosotros entramos en un sopor muy grande, de más de 2 horas, por ejemplo, y hay un momento en que se corta, vamos, voy a poner cualquier palabra, se corta la tarea, lo que se estuviera haciendo, y se entra como en una frecuencia de estar en estado de conciencia, pero no del todo. Y no es una parálisis de sueño, es No, como otra sensación. cuando hay un soporte de ¿Qué esas es eso? características, hay una estructura cerca. La veas o no la veas. Siempre. El estar en la proximidad de una estructura hasta una distancia de unos 20 o 30 metros produce un sopor inaguantable. Pero de 2, 3 horas también puede ser. Sí. Ujú. Puede Mm, ser perfectamente. Es que hay estructuras que bajan y no se ven, pues porque están en otro marco frecuencial, pero ahí están. Es mm. más, es posible que dentro de poco tiempo, pues algún fabricante empiece a lanzar gafas que capten esas frecuencias, entonces tú te vas a poner las gafas y vas a poder ver, te las quitas y no ves nada. Ajá. Como las gafas inteligentes actuales. Sí, exacto, como las gafas inteligentes, sí. Pero ya más inteligentes todavía. Son Ujú, gafas que aceptan, que captan frecuencias por encima de las frecuencias visuales ordinarias y también por debajo, o sea, ultrafrecuencias e infrafrecuencias. ujú. Ok. Perdón, una cortita. Sí. Seguramente que haya tecnología militar que lo hace eso o no, que los militares están No, más avanzados.
¿no? ahí, hasta ahí no llegan. Ah, bien. Los Bueno, bárbaro. militares, los militares a donde llegan es la franja divisoria de las frecuencias normales visuales a las frecuencias de ultravioleta e infrarrojos. O sea, se adentran, por ejemplo, en el infrarrojo, que es lo que ellos usan más, les permite pues atacar de noche, visualizar de noche, no muy bien, pero sí visualizan. Mm. Sí, pero esto va mucho más allá de la radiación ultravioleta y del infrarrojo, ¿no? Esto va mucho más allá. Y efectivamente causa un sopor inaguantable. Que por cierto, cuando sintáis algo así, si no estáis haciendo nada en especial, o sea, yo os recomiendo que busquéis una cama o algo y os tumbéis ahí a dormir. O sea, esto hay que dejar que suceda. O sea, no Mm, puede rebelarse contra ella. no. Ok, gracias. Nora, Hola, doctor, buenas noches. ¿Dónde andabas metida? Por acá. ¿Cómo está usted? Pues aquí voy poco a poco subiendo peldaños. mm, Ah, qué bien, qué sí, bien. Bueno, desde siempre. Igehue, desde Igehue te voy a contar una cosa. ¿Sabes cómo le decimos acá a Nora? ¿Cómo? Lo voy a decir. Nora, Decir, Nora la exploradora. Ah, Así Pomodora. la llamamos. Nora la exploradora. No es Dora, es Nora la exploradora. Porque bueno, ha salido de aventuras y la felicitamos y esperamos el ya, próximo capítulo. ya, ya estoy en marcha con eso. Yo lo que digo es que Y, Nora no se hizo en una hora. ay, Dios mío. Bueno, este, contenta porque lo veo bien, recuperándose rápidamente. Eso es una alegría muy grande para nosotros y bueno, es el seguir adelante y seguir con su ritmo, ¿no? Qué bien. Y sí, bueno, yo quería preguntarle, usted una vez nos habló sobre la raza Elixia, ¿puede ser? Ujú. ¿Viven ellos entre nosotros? Sí, Bien. Em, Obviamente no hay forma de poder identificarlos o eh, no se ven así, no tienen un cuerpo físico como el nuestro, lo tienen, sí. ¿sí? Ujú. Ajá. ¿Y hay alguna forma en particular aparte de... Pues la de- lentitud y la mirada. La mirada y la lentitud. Por ejemplo, en la Ujú, mirada tienen un problemilla ellos que apenas pestañean. Mm. Entonces, cuando uno usa los párpados y tienes uno de ellos y te mira así de frente y tal, pues quién sabe. ujú. Y ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen acá entre nosotros? ¿Cuál es su misión o su objetivo de estar Mon- acá? monitorear, Ujú, monitorear. bien. ¿Hay algún lugar del planeta donde ellos puedan sentirse más cómodos o en cualquier lado se adaptan? Cualquier parte. Los hay están en Nepal, que es un sitio horroroso para ir, y hasta ahí están. Ujú. Em, ¿Ellos no vendrían a ser algo así como dioses? No, Nepal. No, Son no. bastante feos, además. ¿Sí? Son como nosotros. Nosotros somos ángeles del cielo, a comparación con ellos. Ah, o sea que si nosotros los vemos, obviamente no, los Son vamos feos. a... No, nadie se fija en ellos porque son feos como un pecado. Y la fealdad que ellos tienen, ¿cómo sería? Física.
físicas, deformes en su No, parte no, estructural. deformes no, pero tienen una cara, ellos tienen una cara que parecen boxeadores, recién salidos de una pelea, ¿no? Ah, ujú, ujú. ¿Se alimentan igual que nosotros? Más o menos, sí. ¿Sí? Y Y ellas son bastante feas también. Yo siempre he dicho que tienen cara de caballo. este, se alimentan de la misma forma que nos alimentamos nosotros, con Básicamente de semillas y frutas. ajá. Y su forma de respirar no tienen problema acá. Pues no, no tienen problema. Ah, bien, 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 ¿Conoces bien. tú alguno? He visto algunos por ahí, pero lo- me parecían que eran como normales, así por la nariz tan grande, pero no Mm. sé, No, quizás sea... normales parecen, pero feos. Mm, ujú, bien. ¿Y hace mucho tiempo que están ellos acá? No tanto. Ellos deben llevar aquí 200.000 años. O por ahí. Ah, un poquito nada más. Y ellos se reproducen entre ellos o tienen, pueden No, formar una familia con gente de acá. las dos cosas. Ujú, ¿Ah? ujú. Bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Tiene que ver Gracias, Cris. con el documental que vimos ayer en el programa? Sí. Ujú. Mm, ok. Bueno, si no hay más preguntas desde Dejewey, me parece que puedes ir a descansar. Que sí. Eh, ¿Te parece? Vamos a lanzar la última llamada. ¿No? Última llamada al vuelo. Si hay alguien que tenga algo que preguntar, que le pregunte ahora. Dedito levantó la pregunta. Dejé para la semana que viene. Mm. Yo quiero preguntar cómo es el proceso, si es que se puede decir que en muchas ocasiones tú estás físicamente dando algún seminario, pero también estás en Europa, por decirlo así, ayudando a alguien. Ese, ¿cómo se produce ese proceso? ¿Es otro yo No, tuyo? no, no, no. Es el mismo yo. Las personas que me conocen bien, cuando esto pasa, por ejemplo, como tú dices, en un seminario, yo os he comentado muchas veces que en mi caso, cuando alguien me llama, yo acudo, ¿sí? Pero no acudo eh, así de repente, tan fácilmente, o sea, necesito hacer cosas, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en el medio de un seminario, las personas que me conocen van a notar inmediatamente un cambio en mis ojos y en la forma de hablar y en el timbre de la voz y en el volumen de la voz, ¿no? Yo voy a seguir hablando, ¿no? De alguna manera es como si dejase eh, el altavoz colocado y yo sigo hablando en automático, vamos a ponerlo así. Y en ese momento me salgo, porque esas son, cuando eso sucede, son emergencias, ¿no? Emergencias que me llaman y debo ir, esté donde esté o esté haciendo lo que esté. Y eso funciona así. Quienes no me conocen, pues no van a notar nada. Seguramente pensarán que sueno cansado o algo así y tal, pero más nada, ¿no? Ha habido una situación, yo no sé si alguno de los que estáis aquí, pero en una ocasión en Argentina sucedió algo muy grave en medio de un seminario, ¿no?, que yo estaba dando. Y entonces lo que se me ocurrió fue no ir solo yo, me los llevé a todos. Todos los que estaban allí me los llevé, ¿no? Y, Tuc.
Y a partir de ahí, pues muchos me contaron sus experiencias, pues qué había pasado y demás. Entonces volvimos y seguimos como si nada hubiese pasado. Pero nos fuimos todos, me los llevé a todos, ¿no? Mm. Que yo no sabía en esa ocasión cuánto tiempo era necesario que estuviese, y digo yo, si pasa algo van a pensar que soy aquí una manifestación de ultratumba de alguien, ¿no? O sea, que les está hablando así con los ojos extraños y demás, entonces lo mejor que hago es llevármelos a todos y punto. Pero así funciona, ¿no? Claro que esto es momentáneo también y la mayor parte de los casos nadie se da cuenta porque esto puede suceder en una fracción de minutos, ¿no? Creo que en alguna ocasión escribí o os hablé, no recuerdo bien ahora mismo, de que en el transcurso de un parpadeo yo puedo salir, ir a arreglar algo y volver y no os enteráis, ¿no? Es Mm. algo parecido. Mm. A Mm. mí, lo que yo he visto cuando suceden estas cosas, a mí me da la impresión como si el tiempo se detuviera y todo sucede lento. Mm. Y se nota en el parpadeo tuyo también, Sí. como es Eso, como si de pronto todo sí, sí, se sí. detuviera el Eso es una impresión correcta. Esa impresión da para quien observa, para un buen observador. Los otros no se enteran. Ujú. Pero un buen observador sí tiene esa impresión. Estás en lo cierto. Perdón. Entonces tú sales en proyección sensorial, En proyección sensorial. pero, pero físicamente te manifiestas en el otro país o en el otro lugar, A ellos les parecerá que es físico, pero no lo es. porque incluso hay fotografías Sí, hay fotografías, sí. donde tú estás en Perú y la foto estás en España, por ejemplo, en Europa, en cualquier lugar. Hace poco, caramba, no sé dónde tendré esa foto. Hace poco sucedió. Sí. Hace Sí. poco sucedió que me escribe alguien que me conoce, a quien conozco, y me escribe por WhatsApp, pero estaba o sea, era un problema, ¿no? Y me escribe diciendo, Doctor, ¿dónde está usted? ¿Mm? Y yo le digo, no, aquí. Claro, decir aquí no significa, no estás diciendo dónde, ¿no? Y él entendió, y para mi sorpresa me dice, doctor, es que yo voy en un autobús y le estoy viendo a usted. ¿Mm? Ujú. Y entonces tomó la foto y me la mandó. Lo Mm. que pasa es que eso no es tan fácil controlarlo. Es decir, cuando te vas al otro sitio e intentas densificarte para que te vean lo mejor posible, perdón, a veces la densificación es tan buena o tan fuerte que una cámara la puede captar bien. Y habitualmente las Ujú. densificaciones son suaves, ¿no? Y se te ve como medio transparente y tal, pero si sigues densificándote hasta un punto crítico, sí, o sea, parece de verdad. Ujú. Mm. Mm. Pero me hizo gracia eso, porque ¿dónde está usted? Mm. Ujú. Porque debía esperar que yo le dijese, no, pues estoy en Valencia, ¿no? Porque esto fue en Valencia, ¿no? En España, estoy en Valencia. Sí, sí, es que no me atreví a saludarle, o sea, ya sé que está aquí en el autobús, ¿no? Pero no era así, ¿no? Dice, Gracias. dice Moni Lalcari que otras veces podemos verte en la mirada de una persona, que es Sí. así. Pero eso es otra cosa. Sí, Ujú. tal cual. Eso se usa mucho, Mónica. Sí. Eso se usa muchísimo. Mm. Estar en, Pablo, ot- querías, estar perdón. en, estar en otra persona, o sea, que
habitualmente es una persona que conoces o que te ha permitido hacer eso, ¿no? Y entonces te expresas a través de la mirada. Mm. Paulus, Habla- Una, esa, no sé si decir capacidad que tenés, ¿tiene que ver solamente por la cantidad de fusiones bueno, es una pregunta muy eh, amplia, no sé, pero, el entrenamiento en los gimnasios cósmicos. muy bien. O sea, dicho de otra manera, nosotros, llegado a esas fusiones, o llegaríamos a Vosotros, esas vosotros lo también. hacéis, no os dais cuenta. Léete un poco el libro de telesensorialidad, que ahí lo explica. Claro. Mm. Está bien, sí, pero bueno, evidentemente que si lo hacemos pero no nos damos cuenta es porque nos Mm. falta todavía un poco Pues de sí, aquello que te dije. es como todo en la vida, ¿no? Para Sí, poder correr necesitas piernas. Mm. perfecto. Bien, bien. Bárbaro. Gracias. Ok, vamos a irnos con esta sensación linda de encontrarnos con Sdeigiewa en todos lados, ¿no? Que se presente en la mirada de otros. Pues de vosotros, de los que estáis aquí, Vamos a eh, irnos así. decáis buenas noches y yo a vosotros también. Mm, Y mm, muchos de vosotros también me habéis invitado a vuestros sueños y yo os suelo aceptar. Si no estoy muy, 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 muy agotado, yo acepto. mm, Porque esos sueños es como ir a jugar a algún sitio, ¿no? Es muy agradable el mundo de mm, los sueños. mm. Eugenia, Yo- ¿querés decir algo de último sí, yo momento? estuve ahí, fui testigo. Yo fui testigo y lo vi todo, así que doy testigo. Es decir, Fuimos varios acá. claro, yo me Acá, acuerdo de que de sí. repente era la primera vez que lo conocía desde Geo en persona, y yo ahí tejiendo, como siempre, colgada de una rama, y de repente, en un pestaneo, toda la gente se durmió y hicieron, digo, ¿qué? Es decir, me sorprendí, ¿no? Y bueno, y también tuve obligadamente que dejar el tejido porque bueno, que la frecuencia cambió drásticamente. ¿Y qué sucedió? De repente, este juego empezó, es decir, pasó de un color a otro, Sí, después, resplandecía, era como, y yo lo tengo todo grabado, tengo testimonios, tengo todas las fotos, y todo blanco, sí. ¿no? Y ahí estaba, digo, no podía creer, bueno, no es que no lo podía creer, tampoco me lo cuestionaba tanto, ¿no? Mm, Pero, pero fue así, como dice, un parpadeo. Igualmente, en aquel momento no sabía que podíamos ir, bueno, fue hace unos cuantos años atrás, no sabía que podíamos ir todos. Y después sí se relató justamente que nos habíamos ido a otro lugar. mm, Eh, pero fue muy, muy fascinante. Y mm. eso también, yo también me daba cuenta en aquel momento, yo lo que veía era esto, ¿no? Como esto, es decir, como el viaje, es decir, estaba ahí, digo, debo tener algún trastorno visual, voy a tener que ir al oculista pronto. Digo, pues lo veía así, pero se iba, y yo digo, no va a quedar nada, digo, se va a terminar difuminando, no sé. Pero bueno, en aquel momento solo observaba en silencio y con una ignorancia y sorpresa. Pero bueno, así que doy testimonio. Y después se Tenemos puso pruebas, rojo. Después tenemos se puso, pruebas. Ah, después se puso bueno, rojo y Nora me acuerdo que dijo, me sí, tocó. tenía barba. Bueno, eso fue, por eso Uy, después tenía digo, voy a barba. tomar la pastilla, porque yo lo veía cambiarse de color, veía cómo le crecía el pelo, de la barba, cómo le crecía el cabello que no tenía. También cambiaba de fisonomía, algunas veces estaba Sí. gordo, otras veces estaba más delgado y estirado, pero digo, bueno, después fui entendiendo con los años y tomando 2 cucharaditas más de qué se trataba, pero yo lo veía ahí. Mm.
Y Bueno, de esa imagen no me voy a olvidar nunca de Marcelo durmiendo acostado en la alfombra. sí, El yo sopor me era tan acuerdo, grande que se Marta, pero era como acostaba si le hubieran dado una pastilla somnífero, pero una pastilla, se hasta roncaba, roncaba. Bueno, roncaba. vamos a Entonces, dejarlo acá porque el joven tiene que ir a descansar, agradeciéndole toda esta entrega, toda esta maravilla, y nos vamos con esta sensación así de viaje, de transformación, de cambios, de esperanza, porque esta semana nos diste muchas esperanzas a pesar de la oscuridad que rodea a Nunjimella, ¿no? Y que le agradecemos mucho, que nos des esas esperanzas que nos ayudan a transitar a todos este momento. Así que estamos tan agradecidos de que estés mejor y acá con nosotros. No, Así que dentro de una semana ya subiendo árboles. sí, Y ya tengo mm, previsto ir a desvestir árboles de mangos. muy bien. Gracias, Es- Ángel Luis. esa es la actitud. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. Que descanses, un ya beso os, grande. ya os comentaré cuando sale la entrevista de hoy, que resultó muy simpáticas, pero seguro será muy impactante para mucha gente, ¿no? Mm. Gracias, gracias. Gracias, Ángel Luis. Gracias, Ángel. Muchas gracias, que Gracias. A descanses. todos, gracias por conectaros y Gracias. siempre con vosotros. Paz, luz, salud. Celebrando tu salud. Abrazos. Gracias. Un beso a todos. Muy bien. Buenas noches, Bendiciones, familia. buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente. Chao, Buenas Ángel. noches a Chao. todos. Nos vemos. Buenas Bye. noches.